Miles de personas toman las calles de Damasco este viernes, primero desde el triunfo de los rebeldes que depusieron al expresidente Bashar al-Assad. El tradicional día de rezos se ha convertido al mismo tiempo en una manifestación de celebración por la caída del régimen. En tanto, los insurgentes islamistas que se han hecho con el poder prometen respetar el Estado de Derecho al tiempo que anuncian que la Constitución y el Parlamento se congelarán durante 3 meses, mientras un comité jurídico y de derechos humanos la examina para introducir enmiendas. Soy Johan Ramírez, gracias por seguirnos. Ha sido una semana convulsa en la que Siria ha ocupado todos los titulares. La caída de Assad ha redibujado no solo la política interna del país, como es natural, sino también la geopolítica en todo Oriente Medio. Y para conocer los últimos acontecimientos desde Damasco, saludo al periodista Joan Cabasés, quien está siguiendo esta crisis para nosotros. Joan, un gusto saludarte como siempre. Es viernes en Siria, primero desde la caída de Bashar al-Assad. Es un día de rezos en el país y miles de personas han tomado las calles, como decíamos antes, y como veíamos en esas imágenes. ¿Cómo se vive esta jornada en Damasco? Hola, ¿qué tal? Sí, así es. Pues hoy el punto central en el país es Damasco y en concreto la mezquita de los Omeyas, donde decenas de miles de ciudadanos se han dirigido, pero esta vez, a diferencia de otros viernes, no solo para el rezo, sino también para expresar el júbilo, la alegría, la liberación después de la caída de Bashar al-Assad. Es, como indicabas, el primer viernes después de la caída del anterior gobierno y la gente ha aprovechado la oportunidad para salir a las calles y encontrarse también con familiares y amigos. Hay que decir que es impresionante aquí sobre el terreno el modo en el que la gente tiene ganas de hablar. En muchas ocasiones son ellos mismos los que se dirigen a los periodistas internacionales para contar su propia historia y cómo han sufrido en las últimas décadas bajo el gobierno de al-Assad. Hay que tener presente que muchos de estos civiles hacía décadas que no veían periodistas internacionales en el país. Y justamente, Joan, ¿qué te dicen estas personas? ¿Hay esperanza entre los sirios sobre el futuro del país? Ellos están muy esperanzados, hablo por lo menos de lo que estoy viendo en Damasco y en otras ciudades de alrededor de esta zona, no tanto porque sean directamente adeptos de Hayat Tahrir al-Sham, sino porque están suficientemente satisfechos con la caída del gobierno de Bashar al-Assad. Ellos dicen que ahora el país va a poder empezar de nuevo, que va a poder mejorar y sobre todo que ellos van a dejar de sentir que están continuamente con la bota en el cuello. Ellos explican de 1000 maneras distintas que no han vivido de manera digna. Ellos dicen que no saben lo que es la libertad. Hoy había un señor mayor que nos explicaba que a su nieto de 10 meses le dijo ayer, nieto, querido mío, tú vas a vivir en una dignidad y en una libertad que tu abuelo no ha conocido en 65 años, como un ejemplo nada más. Claro, eso habla de la esperanza que tiene la gente y veíamos imágenes de celebración. Hoy en Damasco, el líder de los rebeldes, al-Yolani, convocó justamente a los ciudadanos a salir a las calles y celebrar en este día la caída de Assad. Pero, Joan, ¿están las cosas como para celebrar y tener esperanza en el país? Entiendo que hay combates en el norte de Siria todavía y que se reportan hoy al menos la muerte de 210 personas, por ejemplo. Claro, hay que tener presente que, por suerte o por desgracia, en Siria, como en otros países de la región, son estados en los que conviven distintos proyectos políticos y distintos grupos que los impulsan. Estos combates de los que hablas se encuentran en el norte de Siria y más en concreto en el territorio interior o limítrofe, donde la autoridad es la autoridad del noreste de Siria, este proyecto político liderado por los kurdos sirios, pero también participado por los árabes. Lo que sucede en esta zona es que tanto Turquía como las milicias pro-turcas están intentando empujar a las autoridades pro-kurdas de la zona fronteriza con Turquía, porque desde el punto de vista turco resulta una amenaza que los kurdos sirios puedan unir fuerzas con los kurdos en el interior de Turquía. Y lo que estamos viendo en las imágenes y en el norte de Siria es, en definitiva, un intento por parte de cada actor político y milicia armada de impulsar su agenda y de avanzar en sus objetivos en un momento en el que el país está en un estado pues más bien caótico y de falta de orden. Y más allá de este caos y esta falta de orden que nos cuentas, Joan, y de las tensiones que se viven allí en el norte, lo cierto es que el toque de queda, por ejemplo, se ha levantado en el día de ayer y el nuevo gobierno ha llamado a los ciudadanos a abrir los comercios. Tú que estás allí en Damasco, ¿qué nos puedes decir? ¿Está volviendo el país a la normalidad?
Completamente. Lo que estamos viendo no es en el día de hoy únicamente una muestra de alegría colectiva, sino que es una vida en la calle, civil, encuentros. Las terrazas están llenas, los grupos de amigos se han encontrado, las familias salen a pasear con sus hijos, una cosa que seguramente no han podido hacer en semanas. Primero, en los últimos días, porque estaban las cosas todavía muy poco claras después de la caída de Bashar al-Assad, y anteriormente porque había una tensión tremenda con ese push, con esa ofensiva de Hayat Tahrir al-Sham contra el gobierno de al-Assad. Vemos en imágenes algo que os he de decir que me he encontrado en cada esquina en esta ciudad de Damasco, y es que la gente está repintando las puertas de los negocios que en muchos casos hasta ahora tenían la bandera siria vinculada al gobierno de al-Assad, para borrar cualquier tipo de recuerdo de ese gobierno anterior al que quieren olvidar. Lo interesante de esto que nos estás contando, Joan, es que esto contrasta completamente con la preocupación que hay en la comunidad internacional de que no se respete el Estado de Derecho, algo que ayer el gobierno anunció, el gobierno transitorio dijo que iba a respetar el derecho, que no se respeten los derechos humanos. Eso es lo que preocupa a la comunidad internacional. Y lo que tú nos cuentas, puertas adentro, es que entonces los ciudadanos parecieran estar confiados en que el futuro bajo esta nueva administración va a ser sin duda mucho mejor que lo que fue con Bashar al-Assad. Sí, completamente. Esto es una opinión personal. Yo creo que hace apenas 5 o 6 días de la caída de Bashar al-Assad, y en este punto tan inicial, todavía la alegría y el festejo por la caída de un gobierno supera la incertidumbre por la instauración del futuro ejecutivo. Hay que decir que los líderes de Hayat Tahrir al-Sham están insistiendo en declaraciones que tienen una intención de organizar un Estado, un gobierno que sea inclusivo. Siria es un país muy diverso, con diferentes etnias y grupos sociales y religiosos, pero hay que decir que hasta el momento las preocupaciones tienen razón de ser, porque Hayat Tahrir al-Sham hasta ahora y hasta el día de hoy tiene un gobierno de facto, es el gobierno de facto en un enclave en el noroeste de Siria, en una ciudad llamada Idlib, y ahora lo que vemos en las últimas horas es cómo este gobierno interino que está montando en Siria está siendo formado por burócratas, por líderes que vienen directamente de esta administración islamista que Hayat Tahrir al-Sham tiene en este enclave de Idlib. Entonces ya están recibiendo las primeras críticas, porque muchos entienden que este gobierno interino tendría ya que reflejar esta visión, esta voluntad de ser inclusivos. Faltan representantes de otras comunidades. Muchos opinan aquí sobre el terreno, no es un buen comienzo. Y precisamente esa es una de las preocupaciones, el respeto a las minorías allí en Siria. Algo que también está causando preocupación, Joan, es que el nuevo gobierno anunció que planea congelar la Constitución y el Parlamento durante el periodo de transición, en principio durante 3 meses. ¿Cómo ha sido tomada esta decisión por la población? Y sobre todo, ¿qué quiere decir esto en la práctica? ¿Tiene entonces el gobierno de transición a partir de ahora un cheque en blanco para hacer lo que quiera, gobernando sin constitución y sin un legislativo? Bueno, aquí primero he de decir que sobre el terreno, insisto en que la alegría supera cualquier análisis sobre las actuaciones más bien tímidas que está haciendo por ahora Hayat Tahrir al-Sham. Pero creo que este grupo a nivel propagandístico está haciendo las cosas muy bien, porque está aparentando seriedad, está aparentando saber hacer y experiencia, cuando en realidad hay analistas o hay fuentes que indican que el grupo ni tan siquiera sabe si establecer una democracia de tipo parlamentario o de tipo presidencial, con lo cual hay más dudas que certezas sobre todo el proceso que tiene que acompañar este periodo de transición. Se habla de reescribir una constitución, pero no se ha dado detalles de cómo se va a hacer. De hecho, los pocos detalles que Hayat Tahrir al-Sham ha dado ha sido para decir que no van a decir nada hasta el futuro, es decir, que van a ir contando las cosas a medida que se hagan, pero insisto, por ahora hay más incertidumbre que certezas en ese sentido. Y hablando justamente del tema de derechos humanos, yo veía esta semana, Joan, algunos videos que circulaban en redes sociales sobre presuntas ejecuciones sumarias a manos de los insurgentes. ¿Circulan esos vídeos también en Siria? ¿Son reales? ¿Qué se sabe sobre lo que está haciendo el gobierno en materia de derechos humanos?
Mira, yo he estado en Siria desde hace 5 días, he estado pisando el territorio más allá de la capital, Damasco, y no he tenido sensación de inseguridad. He visto a la gente sintiéndose segura y, de hecho, la seguridad es una de las reivindicaciones tanto de Hayat Tahrir al-Sham como de muchos ciudadanos que sienten simpatía hacia este grupo. Sí, en cambio, tengo que decir, a nivel personal, he recibido muchos de estos mensajes desde personas que están en el exterior del país. Pero, de nuevo, hay que tener presente que este es un país con distintos territorios en el cual son realidades distintas, y también hay que mencionar, porque si no corremos el riesgo de blanquear a Hayat Tahrir al-Sham. Este es un grupo que tiene unos orígenes en otros grupos como Al-Qaeda y Al-Nusra, que han cometido posibles crímenes contra la humanidad. Ellos ahora están intentando tener una apariencia más civil, más moderna, más moderada. Hoy, por ejemplo, Al-Julani, el líder de Hayat Tahrir al-Sham, es la primera vez que se ha presentado en sociedad vistiendo ropa de civil, moderando su aspecto, con lo cual, bueno, vamos a ver qué depara el futuro. Y ahora te pido, cambiemos un poco de tema para ver esta situación en la perspectiva internacional. Joan, según la televisión turca, el jefe de inteligencia de ese país estuvo ayer en Damasco y llevó a cabo el rezo islámico en la histórica mezquita de los Omeyas. Leyendo una nota de EFE, dice que este es un gesto que en el pasado el presidente turco Recep Tayyip Erdogan evocó como una meta personal suya. ¿Consolida esto la victoria geopolítica de Erdogan? Bueno, o bien la consolida o bien es un símbolo, simboliza esta victoria. Está claro que hasta ahora con Bashar al-Assad eran más bien Rusia e Irán las potencias regionales o globales que tenían más mano en este país a través de Bashar al-Assad. De hecho, hay muchos aquí en Siria que consideraban la presencia rusa como una suerte de ocupación. Yo tuve ocasión de estar en este país hace 2 años y había más tropas rusas visibles que las tropas sirianas, pero me preguntabas, Johan, si me repites la pregunta que la he olvidado, por favor. Sí, esto consolida el gesto de que el jefe de la inteligencia turca estuviera ayer en esta mezquita histórica tan simbólica en Damasco, si eso confirma esa victoria geopolítica de Erdogan en la región. Sí, la confirma. Lo que ocurre es que también hay que tener presente que Turquía tampoco tiene ahora poderes plenos en Siria a través de Hayat Tahrir al-Sham, porque hay que tener presente que la agrupación de grupos rebeldes que ha lanzado esta ofensiva contra Bashar al-Assad está liderada por Hayat Tahrir al-Sham, pero lo que se conoce como la oposición siria está conformada por muchos más grupos. Entonces, la nueva administración va a tener que tener en cuenta también la voluntad de estos otros grupos. Y también, de nuevo, está habiendo preocupación aquí en Siria y por parte de fuentes diplomáticas internacionales, porque está habiendo ya reuniones entre Hayat Tahrir al-Sham y diplomáticos internacionales, y en estas reuniones solo están presentes los hombres de este grupo islamista y no, en cambio, representantes de otros grupos que también han sido parte de esta oposición siria, con lo cual es posible que Turquía esté en este momento, seguro, intentando por debajo de la mesa adquirir cuanto más influencia mejor en este país vecino. Y esto que nos dices, Joan, me hace pensar en que se considera que Turquía es uno de los grandes ganadores de esta coyuntura desde el punto de vista geopolítico y que entonces tiene mucho peso para garantizar la estabilidad en Siria. Pero lo que tú nos acabas de decir, nos acabas de recordar justamente que hay muchos grupos allí. Y si bien Turquía tiene influencia sobre HTS o las milicias proturcas o el Ejército Nacional Sirio, hay muchos otros grupos que parecieran escapar de la influencia de Recep Tayyip Erdogan. Entonces, ¿qué tan importante es el rol que puede jugar Turquía para lograr estabilidad en Siria, finalmente? Bueno, es que esto nos lleva a hablar, si os parece, de que la guerra no ha terminado. Aquí nos encontramos a muchos civiles sirios que hoy están muy contentos y nos dicen que, según su perspectiva de las cosas, la guerra ya ha terminado. Pero la realidad sigue siendo la que estamos comentando, y es que Turquía solo es un actor de muchos que aspira a tener influencia sobre este país sirio, pero no es el único. Hay que recordar que esta es una guerra que en inicio era una guerra civil y que enseguida escaló
escaló o evolucionó a una guerra internacional con prácticamente decenas de actores implicados. Ha habido otros momentos en los que otros actores han sido protagonistas en la influencia sobre Siria. En estos momentos este actor protagónico es Turquía, pero nada hace indicar que las cosas, o no es algo seguro, por lo menos que las cosas tengan que seguir siendo así de ahora en adelante de manera permanente. Y a ver, tú nos dices, la guerra no ha terminado. Lo que a mí me llama la atención de esto es que, por otro lado, Turquía, Alemania, la propia Unión Europea están promoviendo el retorno de los refugiados sirios a su país. Y ACNUR decía esta mañana que había miles de personas regresando por las fronteras turcas y libanesas, pero tú nos dices, la guerra no ha terminado. ¿Hay condiciones en el país para recibir a estos refugiados? Y si no las hay, ¿por qué entonces Europa, Turquía, está promoviendo el retorno de estos sirios al país? Aquí, en primer lugar, hay que destacar lo chocante que resulta que países que consideran Hayat Tahrir al-Sham una organización terrorista estén ahora de repente considerando que los refugiados de alrededor del mundo tienen ahora posibilidad de volver a casa de manera segura. Pero más allá de eso, sobre si existe esa posibilidad del retorno y de retomar la vida en Siria, pues hay que decir que según cómo se mire, aquí en Siria la pobreza es la norma general. Según datos de las Naciones Unidas, el 90% del país vive bajo el umbral de la pobreza, el mercado laboral es escaso, fallan los servicios públicos y por encima de todo ello hay mucha gente que se fue de este país, prácticamente 6 millones, y mucha de esta gente ya no tiene literalmente un hogar al que volver. Pero cuando hemos estado en los pasos fronterizos entre Siria y Líbano, como el paso de Masná, nos hemos dado cuenta de que para la gente había algo superior a todo ello, que es el regreso a su tierra. Nos decían literalmente que querían entrar a Siria y empezar a dar besos a la tierra de su patria. La gente siente que se le ha denegado el acceso a su pueblo, a su barrio, a su calle, y ahora, por encima de los estándares de vida, la gente está sintiendo que ha recuperado un país, y eso es también de forma literal lo que hemos visto en el día de hoy, porque la mezquita de los omeyas que antes comentábamos, nos hemos encontrado civiles que nos decían que era prácticamente la primera vez en años que accedían a ella. Ellos alegan, y no puedo confirmar ese dato, que la presencia iraní que ha habido hasta ahora en Damasco, aliada de Bashar al-Assad, les impedía la entrada a algunos a esa mezquita y la dejaba solo para unos pocos privilegiados, con lo cual esa sensación de la recuperación de su tierra es lo que lleva a la gente a regresar. Pues celebraciones multitudinarias en Damasco por la caída de Bashar al-Assad, esperanza entre los sirios por el futuro del país, pero al mismo tiempo tensiones en el norte, 210 muertos se registraban hoy. ¿Cómo queda el conflicto en Siria? La guerra no ha terminado, nos decía Joan Cabasés desde Damasco. Colega, gracias por tu análisis, por estas informaciones. A ustedes que nos han seguido, gracias como siempre por su compañía y su confianza. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.